Continuando con lo de las funciones del cerebelo, entonces habíamos hablado que las funciones específicas eran control del equilibrio y de la movilidad extraocular refleja a través de la parte de los nódulos y fóculos. Esto del equilibrio y la movilidad extraocular es lo que permite el movimiento extremo, lo que permite que no nos mareemos si miramos a un lugar fijo, cuando estamos bailando o cuando estamos dando vueltas. Eso es lo que quiere decir esa parte. Proporcionan la sinergia y la diadococinesia que requieren los movimientos voluntarios simultáneos y sucesivos. No todos tenemos por qué tener eso y no pasa nada en el cerebelo. O muchos tenemos el cerebelo fregado. Que es la particularidad que tienen algunas personas de hacer estos movimientos, esto, así, sin equivocarse. Son un tipo de evaluación que hacemos cuando pensamos que hay alguna alteración en el cerebro. Asegura la medida exacta del movimiento voluntario, así como la fuerza que necesitamos en su ejecución. Esto lo pueden tener alterado las personas que tienen trastorno del movimiento como el Parkinson y eso. ¿Eso qué quiere decir? Porque ustedes cuando van a subir un escalón, vienen y lo suben midiendo. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos que y no levantar más la pierna o no levantar menos la pierna? O cuando ustedes ven en una caja, pueden calcular la profundidad que tiene la caja. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos permite que los movimientos sean exactos dependiendo de las necesidades de cada quien. Influye sobre el tono muscular en dos formas, bien sea aumentándolo o suprimiéndolo, dependiendo por supuesto de las necesidades del cuerpo. Interviene en la presentación de las respuestas vegetativas e interviene en la noción de la profundidad de la visión. ¿Se entendió esto? Sí. Ya, eso era. Se nos fue la luz en la última. No, de que se pueden ir, se pueden ir. Bueno, hoy vamos a hablar, como quien dice, del jefe de la orquesta, del director de la orquesta, que es el cerebro. ¿Por qué hablo como el director de la orquesta? Porque él es el que se encarga de regular y dar la respuesta en cada una de las zonas, dependiendo de la respuesta que necesitemos, de todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, él es el que de verdad recibe la información en el arco reflejo, la codifica y la transmite como respuesta dependiendo de las necesidades. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos hablado desde la primera clase, el cerebro es la porción más voluminosa del sistema nervioso, dividida en dos hemisferios simétricos,
que en conjunto tienen forma ovoidea, siendo más redondeados en el extremo anterior y de mayor volumen en el extremo posterior. Está localizado en la cavidad o bóveda craneana, dividido por la hendidura interhemisférica en dos hemisferios, tanto derecho como izquierdo. Presenta tres caras, una cara inferior, que es la que está en relación con la base del cráneo, por eso se llama base cerebri, una cara externa que mira cada una hacia el hueso que la recubre, y una cara interna que es la que mira hacia la cara interna del otro hemisferio. ¿Okay? La cara externa es llamada también fascia convexa cerebri porque es convexa, y la interna fascia medialis cerebris. Tiene un aspecto característico producto de la presencia de estas cisuras o fisuras y circunvoluciones. Las cisuras o fisuras son surcos profundos que dividen el cerebro en regiones denominadas lóbulos, y las circunvoluciones son prominencias del tejido nervioso que están delimitadas por surcos menos profundos. Como dice ahí, el patrón de circunvoluciones es específico para cada persona, y es hasta más exacto que las mismas huellas dactilares. Esto es para que ustedes vean los surcos, y lo que sobresale son las circunvoluciones. ¿Están viendo? ¿Ven lo que son las circunvoluciones? Ok. Ustedes saben, está el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, temporales y occipital. Entonces tenemos el lóbulo frontal, es la porción más voluminosa del encéfalo, situada en la parte anterior del cráneo, debajo del hueso frontal. Interviene en las características de la personalidad y en el movimiento. Para que vean el lóbulo frontal, como dice ahí, está delimitada por el surco central, está delimitada por el surco central y el surco lateral, ¿okay? Que lo separa aquí del parietal y aquí del temporal. El lóbulo parietal está situado en la zona media del encéfalo, debajo por supuesto del hueso parietal, y interviene, ahora vamos, al final vamos a desglosar cada una de las funciones de cada uno de los lóbulos. Ayuda al individuo a identificar objetos y a comprender las relaciones espaciales. El lóbulo parietal también interviene en la interpretación del dolor y del tacto. Tenemos aquí el lóbulo parietal, que está separado o está delimitado por detrás por una línea que sirve de límite con el lóbulo occipital, que es esta. Por delante, por el surco, ¿qué? El surco central, y por debajo está por el surco lateral. Entonces, por el surco central o fisura central lo separa del frontal, por el surco lateral lo separa ¿de quién? Del temporal, y por la línea posterior lo separa del occipital. El lóbulo occipital es la porción más posterior del encéfalo y se encuentra localizado debajo del hueso occipital. Interviene en codificar todo lo que nosotros vemos. O sea, nosotros sabemos lo que estamos viendo es porque el lóbulo occipital codifica esa información. Si no, podríamos verlo, pero no sabríamos lo que estamos viendo.
Y él está separado ¿por quién? Ajá. Por este surco o esta línea que lo separa de quién? El parietal. Lo separa del parietal. Y él se encuentra sobre el pecho. Profesora, una pregunta. Si las fisuras y los surcos y todo es propio de cada persona, es personal, ¿cómo sabemos entonces cuáles son los límites, o sea, cuáles son los surcos parieto-occipital y los que dividen cada lóbulo? Por ejemplo, yo aquí de verdad me cuesta mucho identificarlos. Lo que pasa es que los surcos y esos son más grandes. Las circunvoluciones es lo que de verdad te da la impregnación, porque es lo que sobresale. Los surcos son específicos, como la línea interhemisférica, como vamos a ver ahorita la cisura calcarina, como vamos a ver la cisura de Rolando. Hay unas que sobresalen y esas las tenemos todos, ¿okay? Lo que te da la impregnación o lo que te da la forma, lo que queda reflejado en el cráneo son las circunvoluciones. Y los surcos más chiquitos, que son los que delimitan verdaderamente las circunvoluciones, porque estamos viendo los surcos grandes que lo dividen en el lóbulo o el frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal, pero hay los surcos más chiquitos que son los que separan una circunvolución de la otra, y eso es lo que es diferente a todo el mundo, pero todos tenemos estos grandes que estamos viendo, que identifica y separa cada uno de los lóbulos. Y el lóbulo temporal, localizado a ambos lados del encéfalo, debajo de los huesos del temporal, interviene en la memoria, el habla y el sentido del olfato. Entonces, está separado del parietal y el frontal ¿por quién? Por la fisura o surco ¿qué? Ajá, y separado por ¿de quién? Del occipital. Hay un quinto lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula, pero como hasta ahora no se le ha podido identificar una función específica, simplemente se trata como un lóbulo anatómico. Esto es para que ustedes vean: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Y como siempre les digo, oriéntense por el cerebro. ¿Por qué? Porque podemos tener, o por lo menos nosotros lo vemos en los niños y hasta también en los adultos, un lóbulo frontal más pequeño porque hubo una hipoxia, porque ya el señor es mayor y está atrófico y tal, y no lo vamos a ver tan grande, pero el cerebelo, este chiquito o este grande, va a tener la misma forma. O sea, igual se va a parecer un árbol, con muchas hojas, con pocas hojas, pero siempre su aspecto va a ser el mismo, ¿ok? Y siempre va a resaltar. Por su forma, por su distribución de la sustancia gris y sustancia blanca, siempre va a resaltar. Esto es para que vean el cerebro dividido por la cisura o fisura interhemisférica o hendidura interhemisférica. Eso depende de cada uno de los libros, donde vamos a tener la cara externa, que es la convexa, que mira hacia el hueso que lo recubre, la cara interna, que es la que mira a la cara interna del otro hemisferio, y la cerebral y la de la base, que es la cara inferior. ¿Ok? Vamos a ver aquí una de las fisuras o cisuras más importantes que todavía seguimos controlando, que es la cisura de Rolando. Para nosotros en neurología, neurocirugía y neurología pediátrica es una zona muy importante porque es una zona muy epileptogénica.
Entonces todo lo que tiene que ver con la cisura de Rolando, la zona rolándica, es importante cuando estamos descartando epilepsia. ¿Ok? Las cisuras, estas son que las vamos a conseguir en todos los cerebros. Fisuras o cisura de Silvio, también llamada cisura lateral, también es importante. Es una de las que utilizamos de mayor orientación en las caras externas del cerebro o de ese hemisferio. Ok, además estos lóbulos son clasificados o más que clasificados sí, más o menos como clasificados en diferentes o son formados por este tipo que son las circunvoluciones. Cada lóbulo tiene sus circunvoluciones. O sea, cada lóbulo está formado por zonas más pequeñas, que es lo que se llaman circunvoluciones. Tenemos que el lóbulo frontal está formado por estas circunvoluciones, que son las circunvoluciones frontal superior, frontal media y frontal inferior. Y la más importante, que es la circunvolución frontal ascendente, que es donde va a salir la vía piramidal. Vamos a ver que el parietal también está dividido en sus circunvoluciones. La circunvolución frontal superior, frontal inferior y la circunvolución, parietal superior, parietal inferior y la parietal ascendente, que es donde llega ¿quién? Toda la vía sensitiva. Aquí llega la vía sensitiva y aquí sale la vía motora. Con la respuesta. El lóbulo temporal está dividido por sus circunvoluciones superior, media e inferior, y el lóbulo occipital por las circunvoluciones primaria, media y primaria, secundaria y terciaria. Pero de esto, lo único que me interesa a mí que ustedes sepan que aquí en la circunvolución frontal ascendente sale la vía piramidal y aquí en la circunvolución parietal ascendente llega toda la vía sensitiva, tanto derecha como izquierda. Estamos viendo un hemisferio, ¿ok? Al hemisferio derecho va a llegar la vía sensitiva que va al lado derecho y sale la vía motora que va del lado derecho, y en el izquierdo está lo mismo. Acuérdense que son dos hemisferios. ¿Ah? Las vías que dijimos que llevan a la corteza cerebral, llegan ahí a la parietal ascendente y de ahí sale en la frontal ascendente, es que se forma la corona radiada
hacen el fascículo córtico-espinal y de ahí de la parietal, de la frontal ascendente pasa al brazo posterior de la cápsula interna, luego mesencéfalo y todo lo que tiene que hacer la vía piramidal. ¿Ok? Y de ahí también de la frontal ascendente salen las córtico o fronto protuberanciales. ¿Ok? Todas, bueno, frontopontinas o protuberanciales, dependiendo de la literatura que hable. Y todas las que acompañan a la vía piramidal salen de la corteza frontal ascendente. Todo lo motor voluntario va a salir de aquí de la frontal ascendente, de la circunvolución frontal ascendente. Y todo lo sensitivo va a llegar tacto, dolor, calor, todo lo sensitivo va a llegar aquí, a la parietal ascendente. ¿Ok? Derecho e izquierdo. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Ajá. Así como vimos las cisuras que tenemos en la cara externa, vamos a ver las que se encuentran en la cara media. Okay. Entonces, en la cara media vamos a tener esta, que es una de las más amplias, que es llamada la cisura calloso marginal, que se encuentra justo por arriba de ¿quién? ¿Quién es este? El cuerpo calloso. Y esta tienen aquí la cisura calloso marginal. Vamos a tener la cisura de Rolando, que es externa, se encuentra en la cara externa del hemisferio, pero se introduce en la zona de Rolando. ¿Ok? Ella desde afuera hacia adentro, o como ustedes quieran, desde adentro sale. En la zona de Rolando, la cisura perpendicular interna, la cisura calcarina, el sulcus subparietal, y estas son las estructuras que podemos ver en la cara interna del cerebro. Esto puede seguir siendo uña o el mismo lóbulo occipital, porque en la literatura, dependiendo, lo van a conseguir como uña del occipital o lóbulo occipital. ¿Y este quiere? Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo. ¿Y este? Ok. Está la parte basal, que es la porción o la parte más inferior del hemisferio, de cada uno de los hemisferios. Está como en dos, la base del cráneo no es, como decir, no está en un mismo nivel, ¿ok? Sino que está como en un doble nivel. Entonces va a estar dividida en una porción temporal y una porción occipital, ¿ok? Entonces, una parte anterior, esto es la cintilla, donde están las cintillas olfatorias y todo eso, la cara anterior. Luego, la porción más posterior va a estar dividida por una línea imaginaria que lo divide en la porción temporal y la porción occipital. Y esto es lo que llaman el valle silviano, esta parte anterior. Estas son las cintillas olfatorias relacionadas con la parte de la función olfatoria o la vía olfatoria. Esto es para que lo vean como está en dos tiempos. Miren, esta es la parte anterior
y esta que se ve como en un segundo piso. ¿Se están dando cuenta? Sí. Como si esto fuese planta baja y esto sótano. ¿Sí? Entonces, este inferior pasa una línea imaginaria que lo divide en la región temporal y en la región occipital. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Y esto que ven por aquí, esto es lo que se llama la cintilla olfatoria. Estas son las famosas áreas de Brockman. No tenía Brockman nada que hacer. No tenía muchachos que cocinar, no había internet. Entonces él le decidió poner números a la famosa, a cada una de las circunvoluciones. Está. Bueno, yo no se las pregunto, pero a mí me las preguntaban. ¿Y cuántas son? 32. No están ni en orden. 37, sí, 1, 37. 2, 3, 4, Sí, 32. 5, de repente se pasa para el 7. Bueno, a mí me las preguntaban. Ahí está, 2:18. El que se las aprendía cuando salía de la puerta, mi hermano, cuando salías de la puerta ya no te acordabas. 3, 18, 2, 28. Nada más que se sabía uno, el área 4 que es la... Esa es la única que me ha quedado. El área 4 que es la motora, la frontal ascendente. Ya. ¿Cuánto está la área 4? Ay, Ahí está, grandota. Ajá, esto es para recalcarle lo más importante de todo lo que hemos visto. No es que las demás zonas no sean lo más importante, pero venimos con la vía piramidal y venimos con la vía sensitiva desde que comenzamos. Entonces, la vía sensitiva llega a la circunvolución parietal ascendente. ¿Ok? Aquí llega toda la información de cuando nos machucamos o cuando tomamos algo caliente o tenemos otro reflejo de esquivar o cualquier cosa de esa. Aquí llega la vía aferente o eferente. ¿Y sale de quién? Entonces sale la vía motora o sale la respuesta motora hacia el órgano efector, que es lo que va a hacer que nosotros retiremos el pie o retiremos la mano o bajemos la cabeza porque nos van a pegar un pelotazo o frenaste porque se te atravesó alguien. ¿Ok? O como dice mi papá, detrás de la pelota viene el muchacho. O un motorizado, o ahora gente patinando, que yo le tengo más miedo a eso que a una gandola. Porque eso sí es verdad que se te atraviesan y el culpable es uno. No hay de otro. Entonces, llega aquí la información sensitiva, codifica y sale ¿qué? La motora a la experiencia. La motora, la respuesta que nosotros vamos a dar. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Motora, sensitiva. Frontal ascendente, parietal ascendente. Ya, la motora, disculpen, la motora es la naranja, la que está en naranja. La motora es la que está delante. Ah, la primera. O sea, O sea, de anterior la a naranja posterior. divide Ajá. la parte frontal ascendente y la parietal ascendente. Ok. Ah, pero Lo que- la naranja es la cisura central. Es solamente la. Sería la cisura central, que es la que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y esta que está aquí es la circunvolución frontal ascendente, que hace la zona donde sale la vía piramidal. Y luego, la porción más anterior del parietal, que sería la circunvolución parietal ascendente. Y es donde llega la vía sensitiva. ¿Sí o no? Sí. Una adelante, otra atrás. Como siempre, desde que comenzamos, lo motor adelante, lo sensitivo detrás. Es una mnemotecnia. Desde que comenzamos estamos así. Así lo sensitivo, vaya por delante, como pasó después del bulbo, siempre va a estar Adelante. detrás del motor.
Aquí estamos en lo mismo. Motor adelante, sensitivo detrás. ¿Sí o no? Hasta el final. Volvemos con el homúnculo. ¿Ah? Como le digo, lo mismo que vimos desde el principio lo estamos viendo al final. El homúnculo, ya ustedes saben por qué está la boca que representa el lenguaje y la mano son lo más grande, lo más llamativo, porque es la cosa más específica, la cosa con más coordinación que nosotros hacemos, que es el hablar con propósito y el escribir. ¿Ok? Y el caminar, pero ya eso es menos específico, que es el caminar en forma bípeda. Eso sí es una cosa, una característica motora gruesa. Pero lo que es el lenguaje, la expresión de lo que nosotros queremos, porque hablamos del lenguaje verbal, pero a veces con el lenguaje de mímicas y todo eso nos estamos expresando hasta más. ¿Ok? Entonces, hablamos aquí del lenguaje como tal, como expresión, como comunicación. Y la parte de la escritura, que es una de las cosas también más específicas y con más coordinación que necesitamos. ¿Ok? Más especializada, más que coordinación, son las cosas más especializadas que hacemos, que es el hablar con propósito y la escritura. Ahora venimos con las áreas de Brodmann que hace cada una. Entonces, ahora vamos a ver las funciones específicas de cada lóbulo. O sea, ya vimos en la diapositiva pasada lo que hacía en grueso cada uno de los lóbulos. Ahora vamos a ver específicamente a qué nos referimos. Lo más importante del lóbulo frontal es la parte motora. La circunvolución frontal ascendente o ARAP4 de Brodmann, que origina la mayoría de las fibras de la vía piramidal, cuya función es motora voluntaria. El 6 y el 8 están también relacionadas con los movimientos de coordinación, pero movimientos motores. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago esto? Y aquí lo estoy controlando. ¿Ok? También tienen que ver la 12, la 13 y la 14 con las funciones, con ciertas funciones vegetativas. Interviene en el pensamiento abstracto, emociones, conducta, autocrítica, memoria. Por eso es que cuando tenemos algún paciente con cambios de humor, furia y eso, es importante evaluar la región frontal, porque tiene que ver mucho con los cambios de humor y el ciclo de la furia. Tenemos a veces niñitos con convulsiones en las regiones anteriores que son difíciles de quitar. Y una de las cosas es que ustedes pueden ver el cambio bestial de un niño cuando se controlan las crisis, porque al controlar las crisis en la región frontal también se controla el humor, la furia y todas esas cosas relacionadas con estas circunvoluciones. Sí, antiepiléptico. Y si no hay ningún problema en el lóbulo frontal y tal, es modulación de conducta. Por ejemplo, los niños autistas, los niños con déficit de atención y tal, a todos se les debería de hacer un electroencefalograma, no para dar el diagnóstico, porque el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, donde está el lenguaje, cualquier cosa que afecte el desarrollo habitual de la persona, todo eso son llamados trastornos del neurodesarrollo. Autismo, discapacidad intelectual, síndrome de Down, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje específico, donde está la lectoescritura o lectura sola o matemática sola. Todo eso debería de llevar, la evaluación
debería de tener un electroencefalograma. ¿Por qué? Porque todas son cosas que coordinan los diferentes lóbulos del cerebro. Entonces, si hay alguna alteración en esa zona, por ejemplo, si yo tengo alguna alteración, una persona está viendo cosas que no debería de ver, y yo tengo una alteración en el electroencefalograma, en el lóbulo frontal, a mí no me va a importar. Pero si esa alteración la tengo en el lóbulo occipital, que codifica lo que yo veo, eso puede ser una crisis que esté presentando, ¿ok? Tipo alucinaciones visuales, y yo tengo que poner tratamiento. Pero si las alteraciones las tengo en el lóbulo frontal, que no tiene nada que ver con la visión, me quedo tranquilo, porque sé que el 25% de las personas pueden tener un electroencefalograma alterado y no quiere decir que vaya a convulsionar ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay que interpretar los exámenes que nosotros solicitamos. Yo siempre le digo a mis residentes de pediatría que cuando pidan algo, siempre pongan la impresión diagnóstica. ¿Por qué se lo están pidiendo? No se lo estoy pidiendo porque es rutina pedir tal cosa, sino qué espero yo conseguir de ahí o qué espero descartar. Porque, por ejemplo, puedo tener niños con desvanecimiento y yo espero descartar convulsiones. Para eso le hago el electroencefalograma. ¿Son convulsiones o no son convulsiones? ¿Es un síncope? ¿Es cualquier otra cosa? ¿O es un problema cardíaco y tal? Yo le pido el electroencefalograma para descartar que no sean convulsiones. No es que le voy a hacer un electroencefalograma porque tengo que hacerlo. Porque es la rutina. Es como cuando el que llega a la emergencia, hematología completa, orina ese. Ah, pero ¿por qué le estás haciendo hematología completa, orina ese si vino con un dolor de oído? ¿Sí o no? Eso no es. El electro mide la función de las neuronas, o sea, la fisiología, que estén funcionando bien. Y tú pones 24 cablecitos donde están distribuidos en todo el cerebro, deberían de estar distribuidos en todo el cerebro. Entonces, ¿qué es el electroencefalograma? Es la representación fisiológica de la función que está haciendo las neuronas. ¿Y de qué se trata? Uno en el electroencefalograma tiene 4 etapas: estimular el cerebro, o estimular el encéfalo, o más que estimular, activar el encéfalo con los estímulos que más producen convulsiones o que más alteran las neuronas. ¿Qué son estos? Cuando el paciente colabora, hiperventilación, uno los manda a que se acuesten temprano y se acuesten tarde y se levanten temprano para que vayan con sueño. ¿Por qué? Porque si el paciente colabora, uno lo pone a respirar en la primera etapa para que el paciente se canse, y como viene con sueño, después puede dormir o por lo menos pescar. ¿Por qué necesitamos que duerma? Y un electroencefalograma siempre debería de haber la etapa de sueño, porque el sueño es un desencadenante de convulsiones. No es casualidad que muchas convulsiones se presenten en la noche, como los dolores de oído, como los dolores de barriga, porque nosotros hay algo que controla, que es el ritmo circadiano, y eso es lo que hace que durmamos de noche y estemos despiertos de día. ¿Ok? Ese ritmo circadiano también controla ciertas partes fisiológicas de nuestro cuerpo. ¿Ok? El tercer estímulo es la fotoestimulación, que hay una lámpara y se coloca a diferentes frecuencias. A medida que va aumentando la frecuencia, debería de estimular las neuronas. Y la última fase es un ruido agudo inesperado. El técnico de nosotros aplaude, otro deja caer algo, otro suena un pito y tal, porque el ruido agudo también puede desencadenar crisis. ¿Ok? Entonces todo eso se registra y es cuando nosotros vemos si hay alguna alteración en alguna zona del cerebro. Y uno la palabra que dije ahorita, uno lo interpreta
dependiendo de la zona. Porque si yo lo mando a hacer por un problema de lenguaje, si yo tengo alguna alteración en la región occipital, no me importa, porque el occipital no tiene nada que ver con el lenguaje. Pero si tengo alguna alteración en el lóbulo parietal o en el lóbulo temporal, que sí tienen que ver con el lenguaje, eso me puede estar afectando y yo lo tengo que tratar. Por eso es que tengo que saber, no en cada circunvolución, pero sí tengo que saber en qué se mete el frontal, en qué se mete el parietal, en qué se mete el temporal. Por ejemplo, el temporal tiene que ver mucho con las alucinaciones auditivas, ¿ok? Gente que escucha. Los pacientes con esquizofrenia, antes de hacer el diagnóstico de esquizofrenia, que ellos dicen que escuchan voces, que me quieren que me dicen que tengo que matar a no sé quién, o que me quieren matar, que me tengo que matar y tal, les mandan a hacer el electroencefalograma a ver si es algo fisiológico, que de verdad tiene alucinaciones auditivas, o es producto del mismo trastorno mental que tiene. Pero, o sea, que un paciente con esquizofrenia se le puede hacer algún examen que diga que lo tiene, o simplemente por lo que ellos dicen. Volvemos a lo mismo. Tú haces un estudio para descartar o para hacer algún diagnóstico. Si el paciente tiene una esquizofrenia, tiene un electro normal. Porque no es que tiene alucinaciones porque sus neuronas están funcionando mal en el temporal, que tienen que ver con eso. Sino que el electro está normal y él está escuchando eso porque tiene trastornos mentales, no porque tiene un tipo de conversión que son alucinaciones auditivas. Entonces, tú solicitas un estudio, bien sea para hacer un diagnóstico o para descartar ese diagnóstico. Por ejemplo, hay personas que tienen todos los síndromes, la clínica de una lesión ocupante de espacio, de un tumor, ¿ok? Entonces, uno le hace una tomografía o una resonancia, a veces uno pide tomografía porque la clínica es muy florida y porque es lo que uno tiene a la mano, ¿no? Y tú esperas conseguir un tumor, pero del tamaño de un balón de fútbol. A la broma y no hay nada. Entonces son dos cosas. O es una persona que está simulando, si son madres pueden ser un síndrome que se llama Munchausen por poder, que es que las mamás enferman a los niños y les dan medicina para que tengan el vómito. Una película y una serie. Bueno, eso existe. En Netflix ya la vi. Eso existe. Ya la vi. Que las mamás enferman a los niños por X o por Q causa. O existe un síndrome que se llama pseudotumor, que uno espera conseguir el pepoma, como decimos nosotros, y resulta que no hay nada. Y resulta que puede ser que haya un aumento del líquido cefalorraquídeo, bien sea por algún tratamiento que están tomando, porque hay alguna infección, o por lo menos las pastillas anticonceptivas producen mucho eso. La penicilina, los tratamientos largo tiempo con penicilinas, esteroides y tal pueden dar. Entonces ahí volvemos, tú solicitas un examen, bien sea para hacer un diagnóstico o para descartar un diagnóstico. Y eso te va encaminando. A mí me ha pasado gente que se cree evidente y me lo envían, sí, niñitas que ven cosas, que ven muertos y no sé qué más y tal, y me lo tienen que enviar a mí para hacer un electroencefalograma para ver si lo que tiene son alucinaciones visuales o alucinaciones auditivas. O sea que Las brujitas. Claro, va, avanza. y casi siempre son, o sea, Pero eso son es alucinaciones. ¿Ah? Son alucinaciones las que tienen. No, los míos, todavía no he visto la primera que tenga alucinaciones. O sea, que tenga un electropatológico. Vamos a hablar, tienen un electropatológico. Pero ellos van de psicólogo y psiquiatra porque no le creen y tal.
Entonces, me pasó una vez con una chama y ella ve cosas y no sé qué y tal y me la llevaron los papás y tal porque para hacer el electro, o sea, gracias a Dios no la veía yo, la veía otra persona. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí. Uno agradece no tener esos pacientes. Entonces, el electro estaba normal y me la estaban enviando para ver si lo que ella decía que veía o escuchaba eran alucinaciones visuales o auditivas. Y el electro, perfecto. Ay, o sea, si veía cosas. O sea, y sí es no, evidente. No, yo no sé si las veía o no las veía, las inventaba o no. Pero el electro estaba normal, no eran convulsiones. Que es lo que querían descartar conmigo, que no fuesen convulsiones. ¿Cómo se ven las convulsiones de un electro? ¿Ah? ¿Cómo se ve una convulsión en un electro? ¿Tiene un color? Yo entendía que No. Que las Las convulsiones en los electroencefalogramas es un registro, alteraciones en el registro. Hay un registro específico dependiendo de la edad, ¿ok? Y entonces hay alteraciones de ese registro. Las convulsiones es la manifestación clínica de las alteraciones en el electroencefalograma. Pero tú no ves las convulsiones en el electro. Ni tampoco porque una persona tenga un electroencefalograma alterado quiere decir que está convulsionando. Como hay muchos técnicos que se creen médicos o se creen electrofisiólogos que le dicen a la paciente vaya de una vez con su neurólogo porque la muchachita está convulsionando. O el muchachito está convulsionando. No. Allá puede haber actividad convulsiva, pero es como un volcán. O sea, tú puedes tener un volcán activo, pero si el volcán no bota lava, no explota, no explotó. Y puede estar activo. Igual es el foco convulsivo. O sea, la convulsión es la expresión clínica del electroencefalograma. Pero no quiere decir que porque tú tengas un electroencefalograma te hay 24 horas convulsionando. ¿Sí o no? Sí. Entonces, y también depende de la interpretación del electroencefalograma. ¿Por qué? Porque podemos tener alteraciones en niños que están convulsionando y no tienen un foco convulsivo. Pero sus convulsiones no es porque hay un foco convulsivo como tal, sino porque tiene una lesión estructural. Entonces, esa lesión estructural que no se manifiesta como una convulsión es la que está produciendo las convulsiones. Y tú puedes tener un electroencefalograma lento o hasta normal y el paciente no deja de convulsionar y eso que estáis viendo son convulsiones. Entonces, tú no ves en el papel la convulsión, tú ves las alteraciones electrofisiológicas, porque la convulsión es la manifestación clínica de esas alteraciones. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Dime. Doctora, con referente al término síncope, Ajá. yo lo desconozco, o sea, yo lo he escuchado en muchas oportunidades, pero de verdad desconozco a qué se refiere. Pero ya eso es clínico. El síncope es pérdida de la conciencia de forma brusca. un desmayo. Puede haber síncopes, pueden haber síncopes por dolor, que es el llamado, cuando hay un dolor muy fuerte y tal, está el síncope vasomotor, que es producto por alteraciones del nervio vago, están, que puede ser por alteraciones bien sean neurológicas o cardíacas. Por ejemplo, hay personas que pueden tener síncopes vasovagales porque tienen un prolapso de la válvula mitral, que es lo más frecuente. Entonces, para colmo, se asocia a que son migrañosos. Los que tienen prolapso de la válvula mitral se asocia, tienen un 25% más de riesgo de ser migrañosos que aquellos que no tienen prolapso de la válvula mitral. Entonces, síncope es simplemente pérdida brusca de la conciencia. No te das cuenta de nada, porque no todas las pérdidas de la conciencia son síncope. Síncope es que vas cayendo y de repente caíste y es el que se parte la cabeza o el que se parte aquí la frente, la barbilla, porque no sintió nada. Mientras que hay desvanecimientos o pérdida de la conciencia que la gente le da se siente mareada y te podéis sentar o te pegas a la pared o avisan a alguien
y tal, eso es otra cosa, ese no es el síncope. El síncope es la pérdida brusca, blum, no te dio tiempo de nada. Yo tenía dos compañeras de liceo y siempre les pasaba eso. O sea, estaban sentadas y caían. Y no te da chance de nada. No te da chance de nada. Yo tenía un amigo que tuvo un síncope en plena exposición de la tesis. Estaba exponiendo la tesis y cayó. ¿Puede ser? Cayó hacia el frente. Cayó hacia el frente, se dio durísimo, tuvimos que ir para la emergencia. No sé si fue el nervio, no sé si fue el miedo, no sé, pero se cayó de frente. Dos preguntitas. La primera es ¿cómo pueden problemas psiquiátricos no estar relacionados con problemas neurológicos? Ya que me dice que una persona esquizofrénica puede no tener ningún problema neurológico. Porque los problemas psiquiátricos tienen más que ver con neurotransmisores. Adrenalina, noradrenalina, epinefrina y tal, y eso no quiere decir que haya una alteración electrofisiológica. ¿Okay? Pueden tener electros normales, resonancias normales y no haber ningún problema. Mientras que hay otros que sí pueden haber pequeños cambios. Hay unas tomografías que se llaman PET y SPET que miden la funcionabilidad dependiendo de la cantidad de glucosa y eso tal. Pueden haber unos cambios mínimos, pero no se reflejan en los electroencefalogramas. Puedes tener una persona con trastornos mentales y no tienen nada en el electroencefalograma, así como puedes tener un autista de los terribles y no tienen nada en el electroencefalograma y no tienen nada en la resonancia, porque tienen una base genética, su neurobiología es genética. Igual que, por ejemplo, que es la mayoría de los trastornos mentales, que tienen una función, o sea, tienen un origen genético, más que neurobiológico. Cuando es una alteración neurobiológica son aquellos niños que tienen hipoxia y tal, entonces tienen una demora del desarrollo, entonces ahí sí pueden haber cambios tanto en la resonancia, tomografía, electroencefalograma. Pero como los trastornos mentales, su gran base es la parte genética, ya cuando vienen a tener cambios es porque ya no hay nada que hacer. Es como, por ejemplo, al principio los que comienzan con los Parkinson y tal, no tienen precisamente que tener algún cambio, pero ya cuando va pasando el tiempo, entonces ya ahí comienzan a verse el cambio, pero por el deterioro, por la atrofia cortical y todo eso. ¿Me puede entonces, y disculpe mi ignorancia, dividir entonces entre las especialidades, cuál es la diferencia entre entonces la psiquiatría entonces con la neurología? Es que son totalmente diferentes. Sí, tengo el concepto que es distinto, pero entonces si uno estudia con la dinámica de neurotransmisores, entonces la neurología, ¿por qué no toca esa parte? No, estamos hablando, estáis confundiendo la gimnasia con la magnesia. Me estáis preguntando por qué los trastornos psiquiátricos no pueden tener alguna alteración en el electroencefalograma o en alguna resonancia o en alguna O porque tomografía. no tienen relación con problemas neurológicos. O porque no tienen... no, es un problema neurológico, pero no tiene por qué tener alteraciones en los exámenes, que fue lo que tú me preguntaste. Un paciente autista es un problema neurológico, pero no tiene por qué tener un electro alterado y no tiene por qué tener una resonancia alterada, porque es una condición. Hay autistas que tienen alteraciones en el electro y la resonancia porque su autismo es producto de que fue un pretérmino extremo, que pesó 1,8 kg, que estuvo un mes en la UCI, que estuvo intubado y tal. Entonces, su autismo es producto de la hipoxia que tuvo. Pero tenemos autistas que fue un embarazo perfecto, que fue cesárea, no hubo hipoxia por ningún lado, no tiene ningún síndrome genético, entonces no tiene ningún síndrome, o sea, nada específico y tal, es bello, perfecto y tal, y resulta que es autista y tiene un electro normal y tiene una resonancia normal. Entonces esos trastornos se diagnostican con clínica, ¿no? Sí. A menos que, por ejemplo, volvemos a lo mismo.
tenéis un prematuro extremo que lo está, por ejemplo, yo tuve unas morochitas que las vi desde chiquitas porque tenían una demora del desarrollo psicomotor. Ellas caminaron y tal, y como al año y medio y tal comenzaron a ver que hablaban y dejaron de hablar, que miraban y dejaron de mirar y tal, y ellas tenían su resonancia alterada porque ellas habían tenido una hipoxia, habían sido prematuras las dos y las tuvieron en UCI y todo lo demás. Entonces, no es un paciente con problemas mentales puede tener alteraciones como no pueden tener alteraciones. Por ejemplo, si tenéis un problema mental y es una esquizofrenia porque era un drogadicto, pueden haber alteraciones en la resonancia y el electro, porque pueden haber alteraciones estructurales. Pero si es un esquizofrénico porque el padre o el tío fue esquizofrénico y desarrolló la enfermedad, no tiene por qué haber alteraciones en el electro o en la resonancia. Y sin haber alteraciones en esos exámenes, ¿cómo llegan a tener, o sea, esa falla? Pues, Todos los trastornos mentales, por lo que le estaba diciendo ella, porque muchos tienen su carga genética, la mayoría de las enfermedades se heredan, como se hereda la alergia, como se hereda el asma, como se hereda la diabetes, como se hereda la hipertensión. Entonces pueden tener cargas genéticas. Por ejemplo, hay estudios, muchísimos estudios de niños adoptados que resulta que algunos de los papás tienen trastornos mentales y ellos fueron adoptados en otro país, nada que ver con su área social y tal, y resulta que presentan los mismos síntomas que presentaba el papá que tenía problemas. Entonces, eso es una carga genética que no se puede modificar. Ni los gays pueden modificar la carga genética. Los LGTB tal. Ni ellos. Porque por lo que te he encontrado, te dijo que a veces esas enfermedades o esos trastornos se debían a problemas con los neurotransmisores. Hay una forma de nosotros hay un examen que logre medir los neurotransmisores o eso es... No, los neurotransmisores, a menos que tengas una alteración, los podéis medir y están normales. En eso lo que se hacen son los estudios genéticos. Por ejemplo, Thor se hizo el estudio genético, creo que es para el Alzheimer o el Parkinson, algo así, y salió positivo. O sea, él tiene más probabilidades de uno que no tenga el gen de tener Alzheimer que cualquiera de nosotros, que no se lo mide o que no lo tiene. Ajá, porque la gente que tiene dinero busca más que lo que tiene que buscar. Por ejemplo, vos no pensáis que te vas a estar haciendo el Alzheimer o no. Y eso son probabilidades. Tantas probabilidades. Como Angelina Jolie, que se quitó los senos, el ovario, el útero y tal, porque tiene tantas probabilidades de tener cáncer. Porque se hizo el genoma del cáncer. Entonces, no te puedes medir tal, pero sí puedes medirte la carga genética que tienes para eso. O sea, los neurotransmisores no se pueden evaluar. No se pueden evaluar los neurotransmisores. Sí los puedes evaluar, pero si no tienes síntomas, no lo vas a poder, o sea, van a salir bien. Lo que puedes evaluar es la carga genética que puedas tener para esa condición, para esa enfermedad, dependiendo. Y si tienes síntomas y sale bien. Todo depende. Si el síntoma es florido, hay muy pocas probabilidades de que salga bien. Por eso hay enfermedades donde tú tienes que hacerte los exámenes en la crisis. Porque si no te lo haces en la crisis, te van a salir bien. Sí, ¿sí me entendés? Y que tenía que ver con si el hombre está embarazada toma algunos medicamentos, no le pueden salir niños con algunos problemas neurológicos. Eso depende. Hay medicamentos que son teratógenos, donde no se deben tomar esos medicamentos o no se deberían de tomar esos medicamentos mujeres que están embarazadas. Hay medicamentos que producen muchas entidades que se llaman amelias y meromelias, que son los que nacen sin ciertos miembros y eso. Lo que yo les expliqué del misoprostol en las primeras etapas del desarrollo que pueden producir el síndrome de Moebius. Hay una serie
que se llama Madre en Alquiler, algo así, que está en Netflix. Bueno, ahí a la chama le dan para uno de los embriones misoprostol. Lo que le dan para que aborte es el misoprostol. Y nace el muchachito con el pie equinovaro. Ahí se refleja. Y así como el misoprostol, otros medicamentos. El ácido valproico no lo puede ni oler la gente embarazada. La talidomida también, la que vimos nosotros. Dependiendo. Ok. Ajá, ¿no hay más preguntas? No, ni que haya, porque vamos a salir de aquí a las 12. Ok, entonces, vamos con el lóbulo frontal. ¿Qué hace específicamente el lóbulo frontal? En el área 9, 10 y 11 intervienen el pensamiento abstracto, iniciativa, emociones, conducta autocrítica y memoria. Área 44 y 45, situada en la tercera circunvolución tal. La del lado izquierdo constituye el área de Brodmann indispensable para la expresión del lenguaje verbal. La mayoría, como la mayoría como la mayoría somos derechos, nuestro hemisferio predominante es el hemisferio izquierdo. Y por eso ahí tenemos el centro del lenguaje. ¿Ok? La mayoría que somos derechos, nuestro centro del lenguaje es el lado izquierdo. ¿Ok? Se encuentra en la región izquierda. Doctora, ¿esa es el área de Broca? Todos son áreas de Brodmann. Ah, no, de Broca. No, el área de Broca es otra cosa. Ya el área de Broca la vimos. Ajá. El lóbulo temporal es el responsable del conocimiento de las sensaciones olfatorias, vestibulares y acústicas, porque nosotros escuchamos, olemos algo y ustedes dicen, mi mamá huele a pan, huele a torta, ¿ok? Forma parte del circuito de la furia, o si van para la vereda huele bastante mal, alegna. Interviene en el ciclo vigilia-sueño, da origen a los movimientos involuntarios como masticación, chupeteo y nistagmo. Estos son movimientos extrapiramidales que lo podemos ver en los niños, sobre todo recién nacidos, por la inmadurez. Cuando ellos convulsionan, ellos no convulsionan como el resto, sino que pueden ser con estos movimientos involuntarios que tienen que ver con el chupeteo, con la masticación. Otros hacen como si estuviesen manejando bicicleta y son movimientos autonómicos. Fundamental en la memoria y la percepción correcta de la realidad, atención y concentración, comprensión y creación del lenguaje verbal. El lóbulo parietal, en sus áreas 40 y 39, autoconocimiento del cuerpo, orientación extracorporal, adquisición del sentido del cálculo, comprensión del lenguaje oral y escrito y actos motores complicados. La parietal ascendente, que está en relación con toda la parte sensitiva de ese hemisferio, en relación con el gusto, el dolor, temperatura, tacto fino, vibración, posición, peso, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. ¿Ok? Y el lóbulo temporal, occipital, tiene que ver con todo lo que es codificación de la información, lo que nosotros estamos viendo. Recibe, interpreta y almacena imágenes visuales, interviene en la localización, contraste y fijación de las imágenes visuales, comprensión del significado de los símbolos del lenguaje escrito, interviene en la formación del sentido de la orientación, interviene en la movilidad voluntaria y refleja de los globos oculares. ¿Qué quiere decir todo esto? Porque ustedes cuando van en carretera ven que hay un aviso que hace así, ya ustedes saben que es una curva, o porque si hay una casita es una escuela, ¿ok? Identificación de todos esos signos, ¿ok? El sentido de la orientación, ya nosotros pasamos por aquí, ¿sí o no? Vamos en el camino correcto.
Preguntas. Profe, lo de movimientos motores complejos incluye también la escritura. Todo, lo más específico. Es lo más complejo que hacer. Igual que bailar, solamente hablamos de la escritura.